Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen aquí en su radio, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son apenas pasadas las 22 horas de este domingo, por lo pronto otoñal, en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de alrededor de 15 grados en toda el área metropolitana. Si usted está escuchando este programa, como debe ser, en su emisión inaugural los días domingos, más allá de las repeticiones que habitualmente realiza Radio Cultura de su programación. Estamos muy contentos porque tenemos una seguidilla de programas temáticos y dedicados a festivales y con presencias fundamentales de lo que refiere al campo de la creación artística realmente extraordinarias. Ustedes recordarán el mes de febrero cuando tuvimos 3 programas consecutivos, el primero dedicado al Festival de Clermont-Ferrand, que lo realizamos desde allí, el segundo desde el Festival de Cine de Berlín, desde la mítica Berlinale, y el tercero desde el cierre del Festival de Cine de Punta del Este, el Festival Internacional de Punta del Este. Ahora estamos con los festivales que acontecen en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos el pasado domingo en el estudio de Radio Cultura con Margarita Vicario, que vino a presentar dentro de la Settimana del Cinema Italiano su película, que también va a tener estreno en los cines de Argentina, titulada Gloria, luego de su presencia en la Berlinale. Y hoy tenemos un nombre que es fundamental del cine francés, fundamental de lo que significa la cultura francesa, y realmente un director que se constituyó en una marca registrada del cine francés por una película que tuvo estreno en la Argentina además, y que usted seguramente recuerda muy bien, que se llamó El desconocido del lago. Él es un director que está presente en Buenos Aires con su nueva película llamada Misericordia, que estuvo en la selección del Festival de Cannes y ganó sus premios muy merecidos en la Seminci, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, un festival que nosotros hemos cubierto millones de veces. Yo estuve de jurado oficial ahí hace muchos años y adoramos la Seminci, porque nos parece que es el lugar referencial para lo que significa el cine de autor, un cine comprometido, un cine que busca la creación artística y un cine que devuelve justamente la jerarquía que el espectador necesita recuperar con respecto al tratamiento de la imagen. Todo eso se condensa además en una película llamada Misericordia, que inaugura el Festival de Cine Francés en este formato nuevo en su tercera edición, y por eso además vamos a referirnos a lo que significa el festival en su totalidad con respecto a lo que es la programación. Pero si yo hablo de Misericordia, como refería antes El desconocido del lago, que además va a tener una proyección especial dentro de lo que significa esta visita, no puedo omitir la referencia a su director, y realmente es un honor muy grande tenerlo aquí en el piso de Radio Cultura en esta noche. Y además tenemos la presencia del agregado audiovisual francés, que va a hacer todo el recorrido distintivo de lo que significa esta Semana del Cine Francés en la Argentina. Todo de la mano además de un nombre habitual de lo que significa la cultura francesa en la Argentina, porque cada vez que hemos tenido los festivales, presencia internacional de Francia o algún evento que recuerda al cine francés, compartimos la última vez, si no recuerdo mal, un homenaje a Charles Aznavour hacia fin de año aquí en el estudio de la radio junto al embajador de Armenia, con Jovanes Virayan, y es además un querido amigo y además es el representante de RFI en Argentina. Además él es un nombre fundamental del periodismo cinematográfico, del periodismo francés, inclusive el cinematográfico, y además es director periodístico de Radio Cultura. Todo esto se resume también en la figura de Juan Bouchet, a quien le damos la bienvenida y que va también a participar de este diálogo junto a nuestros fundamentales invitados. Cómo no, mucho gusto, Pablo. Un placer verte nuevamente, igualmente, Juan. Igualmente. ¿Y qué nombres que tenemos hoy? Bueno, sí, con la presencia de Alain acá, sí, y de Antoine, que nos acompaña siempre en este tipo de programas. Exactamente. Bueno, él lo adelantó, Alain Geraudier, que está aquí presente en Buenos Aires, luego de una tournée que lo llevó por Uruguay también a presentar esta película dentro del Festival de Cinemateca en Montevideo, un festival que
que también estuvimos cubriendo hace unos años, estuvimos por todos lados y nos encanta el Festival de Cinemateca, que tiene una programación extraordinaria y unas salas de ensueño que lamentablemente la Argentina no tiene, pero que realmente algún día llegarán. Pero sí lo que llegó es la visita estelar de un director fundamental del cine francés como es Alain Chabrol. Muy buenas noches y bienvenido, un placer. Buenas noches. Encantado, realmente un honor que esté aquí en Radio Cultura. Merci beaucoup. Un honor. Y además, por supuesto, la presencia repetida de Antoine Seville, el agregado audiovisual francés del IFA, que realmente todo lo que realiza por la promoción de la cultura francesa es enorme y sobre todo del cine francés, un cine que, como todos sabemos, en Buenos Aires es una marca registrada, ¿no? Yo siempre digo que, siempre lo digo, y yo soy de Vita, ¿no? Pero digo siempre que nosotros en Buenos Aires, principalmente, pero en la Argentina, en buena extensión, hablamos un español diverso, pero un español como heredado de España, comemos como los italianos, como hemos heredado de Italia, pero la cultura es francesa, porque la hemos heredado de Francia y realmente nos fascina siempre tener esa conexión tan directa con lo que significa la cultura francesa. Así que, Antoine, también bienvenido. Buenas noches, gracias. Un gusto. Pero, Juan, realmente es una presencia absolutamente insoslayable la de Alain. Sí, es realmente así. Además, quiero decir, la película que presenta, Misericordia, es muy original y muy interesante. Muy creo interesante. Que es muy bueno que abra el festival. Sí. ¿No es cierto? Creo que va a fascinar al público que va a cubrir este festival. Y creo que marca también esta película algunas novedades en la filmografía de Alain. Y creo que quizás él nos podría explicar qué quiso hacer con esta película. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce film? Alors, c'est dur ça comme question. Personne n'a voulu. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Non, ben bon, déjà on veut raconter une histoire, quoi. Oui. Voilà, quand on fait un film, oui. Enfin pour moi en tout cas, oui, c'est beaucoup raconter une histoire. Et puis je pense que ça a été aussi beaucoup l'idée de remettre en question la morale judéo-chrétienne ambiante. Y de surprendre el espectador. Bueno. Ya, bueno, como siempre, contar una historia, ¿no es cierto? Pues de eso se trata. También quizás de una manera cuestionar la moral judío-cristiana y de alguna manera también sorprenderme a mí mismo. Et donc, et surprendre aussi le spectateur. Enfin, j'espère que. Entonces esperamos sorprender a los espectadores. Voilà. Et puis après, non, il y a forcément quand même un projet esthétique quand même derrière ça. En termes de filmer la campagne française autrement, de faire un conte moderne aussi. Je reste attaché à ça, quoi, à l'idée de conte. Sí. Bueno, y también el proyecto estético, ¿no es cierto?, de filmar el campo francés, como es la campiña, la provincia francesa, también contar un cuento. Y en definitiva, ¿cuál era el tercer término? Non, mais en fait, je vais rajouter quelque chose. Oui. Quoi. L'idée, c'est aussi quand même d'érotiser la campagne. Erotizar el campo y los campesinos. Y ahí me parece muy interesante porque he leído una entrevista suya hace un tiempo donde decía que durante mucho tiempo no quería meterse en temas eróticos. Le daba como, no sé, miedo o no quería meterse en temas eróticos. Il me semblait lire une interview de vous où il y a quelque temps vous disiez, je ne sais plus quand, que vous ne vouliez pas vous toucher des sujets trop érotiques et que ça vous faisait un peu
Ah un non, peu- alors, C'est peut-être il y a disons que longtemps. non, si, enfin non, ce que j'ai dit, je pense, et que je dis souvent, c'est que ça a été très compliqué pour moi de m'affronter à la représentation du sexe, du sexe et de l'homosexualité, notamment de ma propre sexualité, oui. Sí, lo que decía en realidad es que es muy difícil para mí enfrentar la cuestión de la sexualidad y de la homosexualidad y mi propia sexualidad. Et je pense que, et de toute façon, je pense qu'on continue à avoir beaucoup de mal à affronter ça au cinéma. Hein. Les scènes de sexe sont généralement quand même assez vite expédiées, je trouve. Y pienso que en general en el cine es bastante difícil realizar escenas de sexo, de erotismo, porque en realidad son rápidamente, pasa muy rápido, ¿no es cierto? Sí. Pasa a otra cosa. Hay mucho jump cut. Sí. Pero en su cine, no en esta película, pero sí, que es más contenida, ha sido explícito el tratamiento del sexo, pero ni con culpa ni con vergüenza. Oui, vous avez traité déjà auparavant le sexe, mais sans honte ni faute. Ah, non? ni culpabilité. Ni culpabilité, Alors, exactement. ok. Culpabilité. Oui, dans d'autres films, dans d'autres aspects. Oui, dans d'autres films. Ben oui, quand même. Par contre, effectivement, il y a un jour, je me suis mis à filmer le sexe. et effectivement, je pense que dans L'Inconnu du lac, oui, l'idée c'était aussi de le filmer comme on filme le reste, et comme on filme même une discussion, c'est-à-dire avec un début, un milieu, une fin. Claro, me costó, pero un día decidí filmar el sexo y como se filman otras cosas, por ejemplo en El Desconocido del Lago, fue así, filmar eso como se filma una discusión, una charla, y lo mismo es el sexo. Et avec un début, un milieu, une fin. C'est-à-dire c'était important pour moi que les scènes de sexe s'inscrivent dans une durée et dans une continuité. Claro, siempre con un principio, un medio, algo en medio y en fin. Era muy importante para mí que las escenas de sexo se inscriban en una continuidad. Pour justement rompre avec cette représentation, je trouve qu'il y a souvent dans le ciné qui est un montage très syncopé, quoi, avec juste des plans comme ça et généralement très rapide. Para romper con esa práctica del cine, que es que las escenas de sexo son muy sincopadas y muy rápidas, y bueno, eso. Sí, bueno, y quería saber en relación a eso, ¿cómo ve usted el tratamiento actual que se le ha dado muchas veces a través de documentales de lo que ha sido históricamente la pornografía? Vous voyez, quelle est votre opinion sur le traitement qui se donne actuellement souvent dans des documentaires de ce qui est de la pornographie? Porque actualmente muchos documentales consideran a la pornografía un hecho político también. Beaucoup de documentaires considèrent la pornographie comme un fait politique. Que a fin de cuentas es explícita, ¿no? Parce que oui, alors je pense que ça l'a été, quoi. C'est-à-dire, non, ça a été, oui, je pense que ça a participé d'un mouvement de libération, quoi, dans les années 60 ou 70. Sí, creo que participó eso del movimiento de liberación, pero anterior, en los años 60 o 70, una especie de liberación. Mais bon, le marché s'est quand même très vite emparé de ça, comme le marché s'empare de tout, de toute façon, et s'empare de plus en plus du désir et des frustrations. Pero el mercado realmente enseguida tomó posesión de eso, como el mercado siempre toma posesión de todo, y du désir et del deseo du désir et des frustrations. Del deseo y las frustraciones. Non, puis là, le problème de la pornographie, pour moi, c'est... Alors, c'est politique dans le sens où, pour moi, quand même, c'est aussi... ça participe aussi de la mainmise, de l'exploitation de la femme par l'homme. Sí, y bueno, pero también es político la pornografía en realidad, en la medida que contribuye a la explotación de la mujer por el hombre. Ouais, je trouve que moi j'ai rarement vu je trouve que dans la pornographie même finalement le sexe est quelque chose d'assez, on est beaucoup dans des rapports de domination, quoi, même dans le sexe, dans la pornographie homo, quoi, il me semble qu'il y a toujours quelque chose de très
de très dominateur. Il y a un dominateur et un dominé. En la pornografía casi siempre hay una relación de dominación, e incluso en pornografía homosexual siempre hay una relación de dominado y dominante. Sí. Et d'ailleurs, je trouve que moi qui vais un peu quand même sur les réseaux, qui drague beaucoup sur Internet ou dans la vie, je trouve que ça déteint beaucoup sur le comportement amoureux et sexuel des hommes. Y yo que ando muchos en las redes y también en la vida, contactándome, veo que eso distingue mucho en el comportamiento de la gente y de los hombres en particular. Et pas dans un bon sens. Y no en el mejor sentido. No, claro. Pero usted aquí en Misericordia eligió prescindir de esa pulsión sexual explícita que había tenido el desconocido del lago y pasar una tensión que está más construida en la relación de las miradas, en la relación de las interacciones que se van dando. Yo quería saber, porque es una película que considero que es profundamente erótica, Misericordia, pero quería saber cómo fue la construcción de ese erotismo que está también oculto, un poco prohibido, un poco marginado, pero que está latente todo el tiempo, está presente todo el tiempo. J'ai compris. Non, en plus, c'est très bien cette question, parce que c'est vrai que j'avais quand même oublié de préciser sur la première question que le projet du film, c'était aussi de faire un film érotique sans sexe. Muy buena la pregunta, porque lo primero que me olvidé decir, pero que quería decir es que Misericordia, la idea fue de hacer una película erótica sin sexo. Et alors, je pense, après, l'idée, c'était aussi peut-être de revenir à quelque chose d'assez simple aussi par rapport à la vie affective, sexuelle, telle qu'elle peut se dérouler dans la réalité, et notamment à la campagne. Y la idea era volver a lo que es en realidad muy sencillo de la vida afectiva y sexual, como se puede desarrollar especialmente en el campo. Et avec notamment cette figure du prêtre qui, pour moi, incarne beaucoup le personnage de l'homosexuel, alors à la campagne et ailleurs, condamné à désirer, à aimer sans retour. Especialmente con ese personaje del cura, que es a menudo, especialmente en el campo, representa el homosexual condenado a amar sin tener un amor correspondido. Et puis, il me semble que c'est quand même beaucoup, ça correspond beaucoup. Quand je disais que je faisais aussi le film avec mes fantasmes d'adolescent, je pense que ça correspond aussi beaucoup à une réalité de la vie qui est que on passe finalement plus de temps à désirer qu'à réellement aimer, quoi. Y digo que también cuando decía en algún momento que si la película con mis fantasías de adolescentes, que en realidad pasamos quizás más tiempo a desear que amar. Oui, parce que finalement, en tout cas, mon expérience est comme ça, et je pense que l'expérience de pas mal de monde est la même que la mienne, quoi. C'est on a plus de finalement, ça se passe pas toujours comme on voudrait avec l'autre. Sí, y mi experiencia mía, y creo que debe ser de mucha gente, es que en realidad las cosas no se pasan como uno desearía con el otro. Les amours les amours et les désirs ne se concrétisent pas tous sexuellement. Los amores y los deseos no se concretizan todos sexualmente. Et je trouve que c'est très bien d'ailleurs. Está muy bien que no se concreticen siempre. Habitualmente. On est rentré dans un monde quand même où tout ce dont on a envie, on voudrait l'avoir tout de suite, quoi. Et c'est bien qu'on n'ait pas tout de suite. Entramos en un mundo donde todo lo que tenemos ganas querríamos que se concretice inmediatamente, y está bien que no se concretice inmediatamente. Excelente. Habitualmente se relaciona Misericordia con Pasolini y con Teorema. Sí. Quizá por la estructura, ¿no?, del personaje que llega a un lugar cerrado, que el pueblo es un ambiente cerrado y genera el cambio del contexto. Pero además, ya que usted tomó la figura del cura, el cura es un poco buñueliano, digamos. ¿Hay algo de eso?
Oui, je pense. Oui, il est très. Vous n'avez pas besoin de traduction. Non. Oui, il est très. Oui. Alors, c'est marrant parce que la référence à Buñuel, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup pensé à Buñuel en faisant ce film, mais je l'accepte parce que je pense que Buñuel a été même un cinéaste fondateur pour moi. Bueno, la referencia a Buñuel, si bien es cierto que no pensé en Buñuel al hacer la película, la acepto porque pienso que Buñuel fue un cinéaste fundador. Sí. Alors que la référence à Théorème est beaucoup plus compliquée pour moi, quoi. Disons que pour moi, j'ai vraiment fait le contraire de Théorème, mais j'ai fait le contraire sans le savoir. Mientras que la referencia a Teorema no la admito, no la reconozco porque creo que hice el contrario de Teorema, pero sin saberlo. Oui, dans la mesure où effectivement le personnage, revient, mais revient dans un endroit où il était déjà. Il ne revient pas dans une famille bourgeoise. Il ne couche pas avec tout le monde. Sí, en la medida, por ejemplo, que el personaje vuelve, pero en un lugar donde ya había estado, claro. Llega y además no se acuesta con todos. Sí, no concreta. En Teorema concretaba mucho. En Teorema pasaba de todo el tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, pero no sin antes también saludar a Antoine Sevir y preguntarle, vamos a después en el segundo bloque también ahondar en la programación del festival de esta semana y este festival de cine francés que va del 24 al 30 de abril en Cinépolis Recoleta, que tiene un hermoso afiche que aquí en la versión streaming estamos exhibiendo. Pero realmente una programación que habla de un cine francés muy potente en lo que significan estos últimos títulos. Hay realmente películas muy, muy importantes y que han tenido un recorrido internacional muy, muy fuerte. Yo quería saber cómo se fue conformando esta selección y saber cuáles son, además, por supuesto, de la presencia de Alain y Misericordia, los highlights del festival. Hay muchas highlights, pero sí. No sé, el cine francés son 200 películas que se producen al año, bueno, casi 300 las coproducciones, así que no hay un cine francés, hay una multitud de cines franceses, y lo que tratamos de presentar con el festival es dar una fotografía, una diversidad, una fotografía de la diversidad que tiene el cine francés hoy en día, así que en esta edición se podrán encontrar con las últimas películas de autores muy importantes, muy reconocidos, como Alain, como Stéphane Brisé, como Hazanavicius, pero también descubrir, no sé, la visión de una nueva generación de cineastas como Agathe Riediger, la que hizo Diamante Salvaje, y también siempre cuando podemos intentamos tener un pequeño guiño a nuestro pasado, la historia del cine, y es lo que hacemos este año con La Posesión, la película de Zulawski, claro, que es un director polaco, una película filmando en Berlín, pero que es una película una película francesa, y una película importante de la historia del cine de los años 80, me parece. Y me va a dar pie para hablar también un poco de esa influencia que han tenido otros directores también en el campo de la producción francesa, que es notable y extensísima. Pero antes vamos a ir de la mano de Nicolás Giancaglini en la operación técnica, que le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen, a una pausa musical con una de las bandas sonoras de una de las películas que están presentes en esta semana de cine francés, en este festival de cine francés que va a comenzar este próximo jueves en Cinépolis Recoleta. Y saludamos a Pablo Botero y también a Pablo Botero de Cinépolis y también a Analía Sánchez de Mirada Distribution, que está acompañando aquí la presentación de Alain y el estreno, el anuncio también de la presencia de Misericordia en las salas argentinas. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con Cultura en Imagen. Música original de Alexandre Desplat, de la película La carga más preciada de Michel Hazanavicius, que integra la programación del Festival de Cine Francés, que bueno, es un gran director conocidísimo y referencial también desde El Artista, que fue una película que generó mucho impacto internacional en su momento, y que aquí se atreve a algo que no había ensayado antes, que era el tema de la animación también, ¿no? ¿Es así, Antoine? Sí, creo que Hazanavicius es de lo que sé, es una persona que dibuja todo el tiempo, tiene el talento de dibujar, siempre estuvo dibujando,
y creo que la idea de hacer una película de animación creció en su mente hasta que encuentra esta historia, que es una historia de Jean-Claude Grunberg, quien es un escritor francés bastante famoso, que inspiró también otras películas como Un secreto, creo, de Claude Miller. Sí. Y bueno, y nos entrega su primera película de animación, que es un cuento triste y bello, radicado en el momento de la Segunda Guerra Mundial, de la Shoah. Sí. Y realmente es una hermosura. Y también quiero señalar que es la última oportunidad que vamos a tener de escuchar la voz de Jean-Louis Trintignant. Ah, claro. Y eso me parece muy lindo también cuando veo la película. Sí, es muy lindo homenaje, es verdad, muy, muy, muy certero esa referencia. Quería saber, Antoine, cómo vivía ya de tu... Porque hemos hablado aquí cuando había llegado recién a Argentina, que hicimos un programa desde el Festival de Mar del Plata. ¿Cómo vivís este trabajo dentro de lo que significa el IFA en Buenos Aires? ¿Y cómo sentís que es la recepción también de lo que significa el cine francés y la cultura francesa en la Argentina, ¿no? No sé, sí, me parece que hay curiosidad por lo que... Bueno, creo que los argentinos, los porteños, tienen mucha curiosidad por lo que pasa fuera de Argentina. Uh-huh. Y por otra parte, es un país que se nota que tiene una tradición cultural bastante fuerte, uh-huh, que tiene interés por Francia, por el cine francés, pero no solamente por el cine japonés. Creo que el cine francés es otro tipo de cine, es un cine un poco alternativo, que no es el cine dominante, que no es el cine de los blockbusters y que no es el cine que el 80% de la gente va a ver en salas. Uh-huh. Pero hay una cultura del cine que hace que el gente se interese en cine francés, como se puede interesar en cine alemán o indio o coreano. Y me parece muy lindo. No sé cómo plantearlo, pero me parece que hay una especie de internacional cinéfila que está apasionada por el cine como un arte en sí, y que uh-huh, el cine francés es una parte de este universo, de esta galaxia, uh-huh, pero que Buenos Aires y Argentina es uno de los epicentros de la cinefilia todavía en el mundo, me parece. Qué bueno. Y la misma pregunta un poco le hacemos a Alain con respecto a lo que significa su presencia en Buenos Aires, porque creo que ya es tercera vez, ¿no?, que está en Argentina. Sí, y cómo ve lo que significa su presencia con sus películas en la Argentina, cómo siente que es la recepción del público, de la audiencia, cómo se siente con respecto a lo que es vivir estos días en Buenos Aires. Disons, alors, tout bêtement, c'est important pour nous, en tout cas pour moi, d'aller voir un peu comment les gens voient nos films. On a toujours envie que nos films soient universels. Voilà, et c'est toujours bien d'aller voir... d'aller vérifier que ça parle aussi aux autres peuples. Siempre es interesante, importante para nosotros, cineastas, y para mí en particular, estar en contacto con el público, ir a otros lugares para ver cómo la gente recibe nuestras películas, si lo que les decimos tiene algún eco en ellos. Après, c'est marrant parce que moi je m'aperçois de plus en plus, en voyageant, que le monde s'est uniformisé, quoi, en termes de goût, en termes d'un point de vue culturel. Y después lo que veo es que así, no voy a ser divertido, pero viajando, que el mundo de alguna manera se internacionalizó, se unificó en términos de gustos culturales. Oui, je trouve que mes films sont à peu près perçus de la même façon, en tout cas dans le monde occidental. J'ai jamais été le présenter dans un petit village en Afrique. Claro, mis películas creo que son percibidas y recibidas de la misma manera en todas partes, quizás en el mundo occidental. Nunca lo presenté en un pequeño pueblo de África. Claro. ¿Y esa uniformidad considera que es buena o mala? ¿Está bien o está mal? Je sais. En fait, j'en sais rien, quoi. Je pense que de toute façon, le monde s'est rapproché. On s'est tous rapprochés là sur le siècle dernier, sur cette fin del dernier siècle. Sí, en realidad no podría decir lo que sí puedo decir es que es evidente que el mundo se fue acercando en las últimas décadas, en el fin del último siglo y principios de este siglo. Voilà. Se fue unificando. Oui, voilà, je trouve triste que effectivement on
vive beaucoup à l'aune des Américains, des États-Unis, quoi. Voilà, que quand même il y a un modèle comme ça de vie qui nous est imposé, qui nous a été imposé peu à peu. Mais finalement, le fait qu'on se rapproche, finalement, je trouve ça plutôt, puede ser un poco triste bien. que el modelo estadounidense sea dominante y que se haya impuesto así, pero por otro lado es bueno que nos hayamos acercado todos culturalmente. Qué bueno, qué bueno. Y quería saber con respecto a la estructura de Misericordia, pues tiene unos diálogos increíbles. Yo me anoté algunas ideas de diálogos que existen. Cuando dice no puedo sacarlo de mi cabeza, nunca pudiste decírselo, no. El diálogo final, cuando él le pide que tome su mano, si puede tomar su mano, no, la mano. Hay hay una relación muy ambigua que se establece entre los personajes todo el tiempo. Avec les dialogues. Y me gustaría mucho analizar eso, esa ambigüedad, cómo fue construida a partir de la palabra. Perdón, la pregunta. Non, disons que c'est très compliqué de dire comment ça s'est construit parce que déjà, il y a l'écriture, le scénario. Je cherche effectivement plus à créer du trouble, à brouiller les pistes, et puis à rendre compte aussi des contradictions de beaucoup de monde. Bueno, en realidad es muy difícil, muy complejo de explicar cómo en realidad está la escritura, cómo uno va haciendo la película y busca poner un poco en la gente enfrentada a sus contradicciones. Et oui, y compris je pense que je m'affronte aussi à ma propre complexité en écrivant, quoi. Y me enfrento a mi propia complejidad al escribir. Et puis dans le cinéma, ce qu'il y a de bien, c'est que le film devient encore autre chose avec les comédiens qui donnent le corps, qui incarnent les personnages. Y en el cine lo que es bien bueno también es que la película va cambiando con los actores que van dando cuerpo a los personajes. Les dialogues sont portés par les personnages, par les comédiens. Sí. Et puis tout ça se règle aussi au montage. Encore au montage, on travaille encore sur un équilibre comme ça, sur sur la subtilité du trouble, quoi. Los diálogos son asumidos por los mismos actores y después en el montaje vamos trabajando a poner un equilibrio sobre l'équilibre. Sur la subtilité et sur le trouble. Sur la sutileza y le trouble. C'est muy difícil. Sí, bueno. Una especie de confusión, ¿no? No es confusión. No, c'est pas la confusion. Poco. Sí, bueno. Sí, confusión no. Bueno, no es. A mí también hay otra cosa que me pareció muy interesante, es el juego de miradas en esta película. Me parece que las miradas son muy importantes y no sé cómo se trabajó eso de las miradas. Uh-huh. Pareil, tout le travail sur les regards. Alors, d'une part, ça se passe beaucoup entre les comédiens. Il y a ce qui se passe, entre eux et entre eux et moi, quoi. Y el trabajo en las miradas es lo que pasa por los actores entre ellos y después entre ellos y yo. Uh-huh. Et puis, quand je dis entre eux et moi, c'est entre eux et la caméra. Entre ellos y la cámara. Et puis, l'idée, quand même, du film, c'était aussi beaucoup de... dans le découpage, c'était de chaque fois qu'un comédien était filmé, un personnage était filmé, l'idée c'était qu'il soit potentiellement regardé par un autre protagoniste du film. Y también la idea de la película es que, como el recorte que hicimos, es cada vez que un personaje estaba filmado y hablaba, que esté potencialmente visto por otros protagonistas de la película. Sí. Je voulais ajouter autre chose, mais je l'ai perdu. Voilà, non, mais je m'arrête là. Ils devaient jouer comme s'ils étaient vus par quelqu'un d'autre ou... Non, ils jouaient naturellement, mais c'est comme s'ils étaient vus, regardés par quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Sí. Un autre protagoniste. Actuaban naturalmente, pero como si estaban
como si estuvieran vistos por otros. Mirados por otros. Et puis, non, et ce que je voulais ajouter aussi, ce qui est quand même, je pense, une nouveauté aussi chez moi, c'est que les gros plans sont des très gros plans, et je pense qu'il y a quand même, ça gagne, les regards gagnent en intensité du fait que les gros plans sont très resserrés. Sí, y lo que quería agregar también es que los planos, sí. pues son muy Cerrados. Cerrados. Entonces eso le da mucho más intensidad a los mismos. Je ne suis pas encore à faire les gros plans sur les yeux comme Sergio Leone. No, esos planos sobre los ojos como Sergio Leone, pero un jour viendra. Mais je me suis beaucoup rapproché des personnages. Sí. En este momento donde desgraciadamente el cine, por lo menos en Argentina, está tan amenazado por plataformas y streaming y otras cuestiones que alejan al público del cine, de la sala de cine. ¿Por qué usted recomendaría que esta película sea vista en una sala de cine y no en un link, en un streaming o en una plataforma? Je préfère que tous les films soient vus dans des salles de cinéma, moi, personnellement. Personalmente prefiero que todas las películas sean vistas en salas de cine et personalmente. Pourquoi? Disons que je continue parce que je reste attaché personnellement, je reste attaché à cette idée d'aller voir un film ensemble, déjà de sortir pour aller voir un film et de le voir ensemble, de le voir avec d'autres gens qu'on ne connaît pas. Il y a cette espèce de communion autour d'un film qui me plaît beaucoup dans le cinéma. Me sigue gustando la idea de salir con otra gente a ver una película, únicamente con gente que uno no conoce, y eso crea una comunión que genera ir a una sala de cine. Et puis, et après, mais ça c'est un grand classique, c'est-à-dire c'est quand même, l'image est quand même beaucoup plus grande dans une salle de cinéma y la imagen es mucho más grande sur un ordinateur ou sur une télé. En una sala de cine que en una cámara, en un televisor. Exactamente. Pero además, bueno, Alain Giraudy va a estar en un templo cinéfilo de Argentina, que es la Sala Leopoldo Lugones, donde se va a exhibir también El desconocido del lago y va a haber una charla con respecto a su filmografía, ¿no? Esto que podemos también subrayarlo para que los espectadores se puedan acercar a conocerlo y a conversar con él, ¿no? ¿Esto va a ser cuándo? Esto es el martes 22 a las creo que a las 7 es la película y luego hay una charla de una hora sobre que se apoya en la función que acaba de pasar, pero que trata de todo el trabajo de Alan, toda su carrera, sus cortos, sus largos, y realmente hablar un poco en profundidad de su trabajo con moderación de Diego Brodersen. Muy bueno, muy bien. Le mandamos un abrazo a Diego, un querido amigo. Y realmente va a ser una oportunidad también para recorrer la filmografía de Alain Giraudy, uno de los grandes directores del cine francés. Yo recuerdo también de Le Roi de l'Évasion, ¿no? Sí, fantástica película, sí. Realmente es un honor muy grande tenerlo aquí. Queremos recordar que después del festival Misericordia se va a estrenar el 1 de mayo en los cines argentinos. Va a estar presente comercialmente y es muy importante también acompañar el estreno del cine en salas. Pero quería volver, Antoine, a lo que significa la Semana del Cine Francés y este Festival de Cine Francés para el público. Habías mencionado a un nombre referencial también del cine polaco, Andrzej Zulawski, que va a ser una mirada, un clásico de él, que es Posesión, una película extraordinaria de Andrzej Zulawski. Pero que también habla de cómo se ha construido un poco también el cine francés, ¿no? Donde ha habido una presencia internacional muy fuerte, un modelo de coproducción también hacia otros países, hacia otros escenarios, pero donde la marca del cine francés siempre ha estado presente. Y sí, creo que se habla de una especie de universo, de ecosistema, porque de la producción, siempre Francia coprodució muchas películas de todos los continentes, de África, de Asia, de Latinoamérica, un montón, de Argentina. Sí.
Pero también es un sistema de exhibición con muchas salas. En casi cada pueblo en Francia tiene su sala de cine, o estés donde estés tienes una sala de cine cerca. Y eso también fue el producto de de políticas públicas. Pero hay un público. Quiero decir que todo parte de la producción, pero también del público. Hay un público que, no sé, el año pasado, por ejemplo, la película de Rasulov, un director iraní que es un genio, pero hizo 1 millón de entradas en Francia. Y hay un público que está muy abierto, está muy curioso por ver lo que el cine, el buen cine, venga de donde venga. Salas también. Hay muchas salas. En París, la cantidad de salas. Están 6.000 salas de cine de Francia. Gran director que estuvo nominado también en la última entrega de los premios Oscar. Lo entrevistamos vía streaming porque él está viviendo en Berlín, que está exilado ahí, lo escapó de Irán de una manera terrible, pobre, ¿no? Pero sí, yo quería saber un poco, atendiendo también a lo que pasa con el cine argentino, y también quería hacerle la pregunta a Alain, ¿cómo es el sistema de producción del cine francés? Porque aquí, actualmente, y le cuento fundamentalmente a nuestro ilustre invitado, se está cuestionando mucho, por no decir prácticamente de una manera completa, el apoyo estatal al cine. Et si on remet en question maintenant de plus en plus, par le gouvernement en réalité, l'appui de l'État a la producción cinematográfica. Puedo decirlo que el sistema es muy parecido al sistema francés. Muy parecido, es una copia casi. ¿No? Me parece que viene de ahí. Es una copia, sí. La ley de cine, cuando la hizo Pino Solanas, traía la esencia del sistema francés. El sistema était copié ou en tout cas s'inspirer du système français. Bon, alors, quelle est votre opinion sur cette remise en cause de l'aide en fait au cinéma? Oui, j'en ai discuté là avec des réalisateurs argentins, là, quand j'étais à Montevideo, qui me disent qu'effectivement tout disparaît, quoi. Enfin, de toute façon, voilà, on voit bien quelle est la logique actuelle. C'est-à-dire, l'idée, c'est j'imagine, du gouvernement argentin, c'est de laisser le marché réguler la production cinématographique, quoi. C'est-à-dire et de travailler en termes de rentabilité. Con algunos realizadores argentinos y veo cuál es la lógica que imagino detrás de las ideas del gobierno, que es que dejar que el mercado regule todo y que no haya ningún tipo de... Mais c'est dangereux. Donc ça veut dire qu'il faut faire des films pour le public, il faut faire des films pour que qui se rentabilisent eux-mêmes, donc rentrer dans un processus complètement commercial. Entonces quiere decir hacer películas que se rentabilicen ellas mismas por el público, entonces obviamente en una lógica puramente comercial. Et qui à mon avis, est forcément anti-artistique. Quoi. Que de alguna manera es anti-artística. Claro. Pero de otro lado, de notre côté, se hace una crítica que no sé, vos sabés mejor que esto que yo, Pablo, que no sé cuántas películas financiadas por el Inca el año pasado, el anteaño, la mayoría tenían menos de 100 espectadores, una cosa por el estilo. C'était ça la critique. Finalement, on finance des films que personne ne voit. C'était oui. Ouais. Non, le problème, je pense que c'est on ne fera émerger personne, on ne fera plus émerger aucun auteur, quoi, si jamais on continue à travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire de ne pas le financer sur argent public, quoi. Parce que forcément, de toute façon, ça prend du temps de devenir réalisateur. Je pense qu'il faut 3-4 films. Oui, porque el problema con esa lógica es que se va a llegar a que no emerja ningún autor, porque lleva tiempo y dentro de la masa que emerja alguien que va a ser un cineasta, porque para ser un buen cineasta sí, por lo menos 3 o 4 películas. Y de los 200, por ejemplo, títulos del cine francés de un año, ¿cuántos no existirían sin apoyo del Estado francés? Sur les 200 ou plus ou 300 films français de chaque année, combien n'existeraient pas sans l'appui du système public? Alors, je pense qu'en France, on a quand même une particularité, c'est que on arrive à faire pas mal de films, on arrive à faire des choses sans argent, quoi. Enfin, moi, je veux dire, j'ai pas toujours été aidé, finalement, quoi. Où j'ai été aidé très peu, quoi. Ça a été. Finalement, on arrive aussi à faire sans argent. Creo que hay una particularidad en Francia que podemos hacer también películas
prácticamente sin dinero. Yo he hecho películas sin ningún tipo de apoyo. Je sais pas, je crois qu'on aime fondamentalement faire du cinéma, quoi. Queremos hacer cine, fundamentalmente. Et non, je ne saurais pas dire combien de films existeraient ou n'existeraient pas sans cette aide. Et ce que je sais, c'est que de toute façon, même en France, on se pose quand même la question de est-ce qu'il y a vraiment 200 films. On sait que les 200 films ne viennent pas sur les écrans. Claro. Y bueno, dice, no sabría decir cuántos quedarían o no, pero también en Francia la gente se pregunta qué pasa, qué sentido tiene ese financiamiento público, porque se sabe que de las 200 o 300 películas por año no llegan todas a las pantallas. Oui, ça ferait 4 films par semaine français sur les écrans, ça marche pas. Sí, hay 4 por semana en las pantallas franceses y no funcionaría. Mais quand même, non, moi je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que de toute façon, on continue, il faut que le cinéma reste un art et que l'art nécessairement, l'art est un peu inutile, non? Il faut que ça reste un peu inutile. Claro, necesariamente el cine tiene que seguir siendo un arte y el arte es algo inútil, y tiene que poder seguir siendo inútil. Muy buena mirada. La Joconde de Léonard de Vinci, ça sert à rien, hein? Sí. Muy buena reflexión para el cierre del programa. Sí. Antoine, bueno, llega el momento de invitar al público a las salas y a invitarlo a Cinépolis Recoleta para que vayan a la tercera edición del Festival de Cine Francés, y tu recomendación y todo lo que quieras decir con respecto a la presencia y la jerarquía del cine francés en esta semana. No, que vengan a disfrutar, a divertirse, a dejarse llevar, a emocionarse, a viajar con la última película de Alain, con una selección muy diversa, muy amplia, y creo que ofrece un abanico emocional muy amplio, y la verdad pueden confiar en nosotros, y creo que se van a emocionar. Es lo más importante, la emoción. Qué bueno. Bueno, desde el jueves y hasta el 30 de abril en Cinépolis Recoleta, esta edición de el Festival de Cine Francés con grandes títulos y un invitado absolutamente fundamental del cine francés y del cine mundial, que presenta su última película, que es Misericordia, Alain Giraudier, que está presente aquí en Radio Cultura. Y a quien agradecemos mucho su visita. Fundamentalmente su tiempo y su predisposición para estar aquí en esta noche. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Ha sido un honor. Bueno, Antoine Sevir, agregado audiovisual francés, también muchísimas gracias por tu presencia en esta noche de Radio Cultura. Partner, como sabemos, de lo que significa la radiofonía francesa, gracias al acuerdo con Radio France Internacional, con RFI, y realmente un privilegio siempre tu presencia aquí también. Un placer, merci beaucoup. Bueno, gracias. Juan Bouchet, querido. ¿Qué más, no? Bonne soirée à tous. Ya estamos a ver cine, a ver películas francesas, y sobre todo recordar que Misericordia se estrena el 1 de mayo, la que quiero agradecer a Analía Sánchez de Mirada Distribution, que está también presente en los estudios de la radio, y a Nicolás Giancaglini por la operación técnica de esta noche tan especial y tan francesa en Cultura en Imagen, con quien nos vamos a despedir de la mano maestra de la consola con muy buena música. Hasta el próximo domingo, muy buen cine y muy buena semana. Gracias.